Que el Señor les bendiga, mis amados amigos, mis amados hermanos. Reciba un caluroso saludo de su hermano y amigo y servidor Julio Rivera. Es un honor, un placer enorme, grande, dirigirme hacia cada uno de ustedes una vez más por la gracia del Señor. No pudimos estar la semana pasada por compromisos familiares, pero aquí estamos de nuevo con mucho ánimo, con muchos deseos de que el Señor se glorifique en cada uno de nosotros, en la vida de cada uno de vosotros. Así es que continuamos esta serie en la cual nos hemos embarcado, que es Jesús, el centro de la Biblia. Bendito sea su nombre. Y en esta ocasión vamos a estar viendo a Jesús en el libro de Esdras. Bendito sea su nombre. Así es que vamos a ponernos en la mano de nuestro poderoso Dios para luego entrar en materia. Padre poderoso, en el nombre de Jesús venimos ante su santa presencia, poderoso Dios, a ponernos en sus manos, a pedirle dirección, a pedirle, Señor, su gracia, su misericordia, su guianza, y que sobre todo, mi Dios, que derrame lluvia de bendiciones para todos aquellos que van a abrir su corazón a esta palabra. Bendito sea su nombre. Así es que Jesús en el libro de Esdras, bendito sea su nombre, y vamos a ir a las Sagradas Escrituras. En el libro de Esdras, capítulo 7, versículo 6, dice la bendita palabra del Señor: este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió al rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Bendito sea su nombre. Entonces, en el versículo 10 dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Bendito sea su nombre. Así es que vemos aquí en la bendita palabra del Señor, ¿verdad?, que Esdras era tremendo siervo de Dios. Y después del exilio babilónico, tres prominentes líderes judíos regresaron a la ciudad devastada de Jerusalén. Zorobabel era el primero y tenía la tarea de liderar la reconstrucción del templo, el cual había sido saqueado y dejado en ruinas. Nehemías movilizó y motivó a los exiliados judíos a reconstruir los muros rotos de la ciudad y las puertas incendiadas que los volvían vulnerables frente a los enemigos. Sin embargo, Esdras es el fiel escriba y tenía la tarea más importante de la reconstrucción. Esdras enseñaba a la gente la palabra de Dios y los guiaba a la restauración crucial de la integridad espiritual del pueblo de Dios. Y como todo gran líder, predicador, Esdras predicaba como el ejemplo. Todo buen líder de Dios tiene que predicar con el ejemplo. Bendito sea su nombre, porque una acción dice más que 1000 palabras. Yo puedo decir 1000 palabras, ser un tremendo orador, pero si mi vida ante el Señor no respalda lo que estoy diciendo, no tiene ninguna validez. Pero Esdras era un gran líder y era un hombre que predicaba con el ejemplo. Entonces, bendito sea su nombre. En Esdras capítulo 7, versículo 10 dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. O sea que todo buen hombre de Dios tiene que
estudiar la palabra del Señor, inquirir la verdad para enseñar al pueblo y también para vivirla, vivir esa palabra, vivir y predicar con el ejemplo, bendito sea su nombre. Así es que si bien verdad que nunca leemos una mención directa del Mesías en el libro de Esdras, es imposible no ver a Jesús caminando por estos versículos. Entonces, a Jesús lo vemos en el libro de Esdras como nuestro fiel escriba, bendito sea su nombre. Entonces, vemos que estos versículos, ¿verdad?, manifestados asimismo en la vida de este fiel escriba, como escriba, Esdras reverenció y honró las Sagradas Escrituras y procuró no solo conocerlas, sino también ponerlas en práctica y en su vida diaria. Del mismo modo, Jesús amaba las Escrituras y edificó su vida terrenal sobre ellas cuando después de su bautizo él fue conducido al desierto para ser tentado por Satanás, que el Señor lo reprenda, y respondió ante todo intento de desviarlo de su misión diciendo: escrito está. Podemos ver en la palabra del Señor, ¿verdad? Capítulo 4 de Mateo, lo podemos ver, versículos 4, 7 y 10. Podemos ver que siempre el Señor decía: escrito está, ante todo intento de Satanás de desviarlo del propósito, ¿verdad?, por la cual él estaba aquí. Él decía con las Escrituras: escrito está. Bendito sea su nombre. O sea que Jesús se afirmó en la palabra de Dios y la puso en práctica en cada detalle de su vida. Bendito sea su nombre. Y en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, nos dice la palabra del Señor que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Bendito sea su nombre. Y dijimos que la palabra es inspirada por Dios, ¿verdad? ¿Y qué es la inspiración? La inspiración significa que las palabras son de Dios y fueron dadas al hombre a través de los hombres, pero la palabra fue inspirada por Dios. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice la bendita palabra: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea su nombre. Aquí resulta, ¿verdad?, irónico que la misma palabra griega que aquí se tradujo como inspirados aparece en el relato del naufragio de Pablo. ¿Cuántos se acuerdan, verdad?, que cuando el apóstol Pablo iba a ser trasladado para Roma, este suceso que dio, ¿verdad?, donde el libro de los Hechos, capítulo 27, se registra que se había levantado una tormenta furiosa y los marineros a bordo de la embarcación sencillamente eran incapaces de dominar esa embarcación, ¿verdad?, de dirigir la nave a causa de los fuertes vientos, y simplemente se dejaron llevar a la deriva. En Hechos capítulo 27, versículos 15 y 17. Y tal como los marineros se encontraban activos en la nave y sin embargo habían cedido el control de la misma, del mismo modo sucedió con los escritores de la Biblia. En concreto, los escritos no les pertenecían. Dios expresó esta cuestión a Jeremías. Bendito sea su nombre. Podemos ver que Jeremías capítulo 1, versículo 9, dice la bendita palabra del Señor: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Eso es lo que nuestro Dios hace, ¿verdad? Pone sus palabras en nuestra boca, en la boca de sus hijos, ¿verdad? O sea, nosotros hablamos, pero esta palabra no es de los hombres. Esta palabra viene de el Señor, bendito sea su nombre. Él es quien la inspira.
Entonces vemos que la escritura no se originó con los hombres, sino que se originó con Dios mismo. Y las personalidades y estilo de los escritores son propios, pero fue Dios quien los inspiró, bendito sea su nombre, a escribir por medio de su Espíritu, y el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos. Esdras, por ejemplo, emprendió esta verdad y se entregó como nuestro Señor, que fue revestido de carne humana a esta verdad. Bendito sea su nombre. También vemos a Jesús reflejado en Esdras como el fiel escriba que lloró por Jerusalén, así como nuestro Señor lloró por la misma ciudad 400 años más tarde. Esdras derramó su corazón con lágrimas de remordimiento por los años desperdiciados a causa de la rebelión del pueblo de Israel. Bendito sea su nombre. En el libro de Esdras, capítulo 10, versículo 1, dice que mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres y mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Bendito sea su nombre. Esta es una remembranza de la acción de nuestro Señor Jesucristo acerca de lo que debió haber sido un gran y glorioso día cuando entraba sobre un pollino en la ciudad santa de Jerusalén, ¿verdad? En medio de los gritos de Hosana y las alabanzas de la multitud. Jesús debió de estar sonriendo de oreja a oreja y saludando mientras pasaba por las calles aquel domingo de Ramos. Sin embargo, lloraba, y cuando llegó cerca de la ciudad, al ver el lloro sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está, ¿verdad?, encubierto a tus ojos, según decía nuestro maestro, ¿verdad? Y en el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 41, dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Versículo 42 dice: diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. Aquí vemos, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesús dice la palabra, ¿verdad?, que a los suyos vino y los suyos no les recibieron, y por eso fue que él lloraba sobre Jerusalén. Les decía: oh, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, ¿verdad? Y porque él sabía lo que le iba a pasar, la destrucción que venía. Bendito sea su nombre. Entonces, el llamado de Esdras al arrepentimiento y a la transformación moral halló su cumplimiento definitivo en Jesucristo. Bendito sea su nombre. En el Sermón del Monte, ¿verdad?, cuando Jesús estableció la intención original del dador de la ley. Una y otra vez le oímos decir: oísteis que fue dicho, pero yo os digo, en el libro de Mateo, ¿verdad?, 5, 21 al 48. Y por ejemplo, Jesús dijo que habíamos oído que no debíamos cometer adulterio, y luego agrega: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo capítulo 5, versículo 28, ¿verdad? Entonces Jesús no negó lo que estaba escrito en la ley de Moisés. En cambio, bendito sea su nombre, vemos que él nunca negó, ¿verdad?, lo que estaba escrito en la ley de Moisés, sino que en cambio nos reveló la intención original del dador de la ley. Y después de todo, él era el autor. Jesús tornó la ley en una cuestión del corazón. Entonces vemos a Esdras
al igual que Jesús, le dio al pueblo de Dios algo que perduraría a lo largo de los siglos y de los siglos venideros, ¿verdad? Organizó al pueblo escogido alrededor de la Torá, de la palabra de Dios, hasta el día de hoy, ¿verdad? Esta es la marca distintiva del pueblo judío. Bendito sea su nombre. No la geografía ni el origen nacional, sino de la devoción por la palabra de Dios, la sagrada Torá. Es verdad, esta lo sostuvo a través de la persecución romana, a través de la dispersión mundial, a través de la Inquisición española, los programas, ¿verdad? Todas las situaciones que ha tenido que vivir, los pogromos rusos, los guetos polacos y los campos de concentración nazi y todas estas situaciones difíciles en las cuales el pueblo de Dios ha tenido que atravesar. Lo único que los ha mantenido ha sido la palabra del Señor. Bendito sea su nombre. O sea que la palabra de Dios que vive en la persona de Cristo y estaba escrita, ¿verdad?, en las Sagradas Escrituras. Esta palabra está viva y está a salvo. Y cuando leemos sobre Esdras, tenemos una percepción de nuestro propio escriba fiel, que es nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. Y en Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bendito sea su nombre. Si es que vemos, amados amigos, amados hermanos, a Jesús en el libro de Esdras, es nuestro escriba fiel. Bendito sea su nombre. La invitación siempre estará en pie a que abras tu corazón a nuestro Señor Jesucristo y lo dejes morar. Deja que su palabra fluya en tu corazón, para que esa palabra, ¿verdad?, es la que nos mantiene en los momentos difíciles. Sus promesas que ahí podemos ver es que nos sostiene, ¿verdad?, como mirando al blanco de la soberana vocación, como decía el apóstol Pablo. Así es que Jesucristo en el libro de Esdras es nuestro escriba fiel. Que el Señor te bendiga y el Señor te guarde. Hasta la próxima. Amén y amén.